Bien, jóvenes, ¿qué tal? Vamos a empezar la clase de hoy, que sería relaciones entre clases. Nos vamos a concentrar en la herencia, pero la vamos a asociar con la composición para que se distinga. Hay otros tipos de relaciones, pero para la sesión de hoy, basta con compararla con una para entender pues su esencia. En el paradigma orientado a objetos, respecto a las clases, las relaciones entre clases tienen nombre. En el caso de la sesión de hoy, pues tenemos las relaciones, es un tipo de y es parte de. A la relación es un tipo de también se le llama especialización o rol. En el caso de la composición sería, es un componente de. Entonces, en el caso de las relaciones, es un tipo de, tenemos la jerarquía padre e hijo. En el segundo nivel, el nivel de los hijos, podemos tener 1 a n. Y sería que el hijo 1 tiene sus características y hereda las genéricas de la clase padre. Lo mismo el hijo 2 tiene sus características y hereda de la clase padre. El hijo enésimo tiene sus características y hereda de la clase padre. Del hijo 1 al hijo n heredan características de la clase padre, porque la clase padre contiene las características que son comunes a todos los hijos. Y al nivel de los hijos, las características que el hijo 1 tiene a este nivel son diferentes de las del hijo 2 y diferentes de las del hijo n. Igual, cada uno de los hijos, sus características deben de ser distintas a las de los hijos de al lado. Porque las características comunes están arriba. Tenemos el ejemplo aquí de 3 roles distintos en el contexto nuestro de la escuela. El alumno, el profesor, un intendente. El alumno tiene sus propios atributos. El profesor tiene sus propios atributos. El intendente tiene sus propios atributos que lo distinguen de profesor y de alumno. Alumno tiene sus atributos que lo distinguen de profesor y de intendente. Y profesor tiene atributos que lo distinguen de alumno y de intendente. Pero ellos heredan de la clase persona todos aquellos atributos que son comunes tanto a alumno como profesor como a intendente. Así se expresa la relación de herencia entre clases y se le denomina relación. Es un tipo de, o sea, sería el alumno es un tipo de persona, el profesor es un tipo de persona, el intendente es un tipo de persona. O decir, el alumno es una especialización de persona, el profesor es una especialización de persona, el intendente es una especialización de persona, o el alumno es un rol de persona, el profesor es un rol de persona, o el intendente es un rol de persona. Para afianzar las características de la relación es un tipo de, podemos compararla con la relación es parte de. También se le conoce a la relación es parte de como es un componente de. Entonces aquí tenemos que en el nivel más alto de esta jerarquía tenemos a un todo y abajo tenemos a las partes. Podemos tener de una parte 1 hasta una parte n, enésima. Y decimos,
que el todo se forma de la parte 1, de la parte 2 hasta la parte n. Esto es, el todo es el compuesto y la parte 1, parte 2, parte n son los componentes. Generalmente se entiende que el todo no funcionaría sin alguna parte, que hay partes que son indispensables. Tenemos el caso de el coche. Las partes más significativas, que a su vez son entidades complejas que tienen varios atributos que son distintos a los que arriba tiene coche, porque realmente motor, transmisión y llanta son un atributo de coche. Repito, motor, transmisión y llanta son un atributo de coche, y coche tiene otros atributos sencillos, individuales, que no son tan complejos como lo es motor, transmisión y llanta. El motor, la transmisión y la llanta deben de tener al menos más de un atributo para que tengan razón de ser, de existir a ese nivel. Entonces, por ejemplo, el motor puede tener, pues, cilindraje, qué sé yo, algunos otros atributos que se relacionan con el motor y que, bueno, sería el tipo de motor, el cilindraje, que ya son al menos dos atributos, no es uno nada más, porque si fuera uno nada más, pues preferiblemente podría estar como atributo individual en la clase todo, ¿sí? Entonces, pues también se puede entender que motor, transmisión y llanta, que son partes del coche, deberían también tener atributos que son mutuamente exclusivos, que no se repiten. Pero puede haber circunstancias en las que habrá que ver si es posible separarlos. Pero aquí hay que resaltar que la diferencia entre la relación es un tipo de y es parte de, se debe entender de la siguiente manera. En el caso del coche, tiene una parte que es el motor, tiene una parte que es la transmisión y tiene una parte que es la llanta. ¿Sí? El coche, pues sin el motor, pues no funcionaría. Pues creo que tampoco sin la transmisión, al menos los actuales. Y pues sin la llanta, pues no rodaría. ¿Sí? Y entonces aquí, esto es distinto a la de, la relación es parte, es distinto a la de especialización, que sería que motor no es un tipo de coche, ni transmisión es un tipo de coche, ni llanta es un tipo de coche. Eso por lógica y por sentido común, por la poca o mucha experiencia que tengamos en el mundo real respecto a la entidad coche, podemos entender que motor no es un tipo de coche, transmisión no es un tipo de coche, ni llanta es un tipo de coche. O sea, podemos ver clasificaciones que hay en el mundo real de los tipos de coches que hay, pero en cuanto a partes, motor, transmisión y llanta, no son un tipo de coche, a diferencia que un alumno sí es un tipo de persona, un profesor sí es un tipo de persona y un intendente sí es un tipo de persona, ¿sí? Entonces, cuando estemos haciendo análisis de problemas del mundo real, al menos hay que distinguir hasta el día de hoy los tipos de relaciones, ¿sí? Que tenga razón de ser la conexión que se hace entre dos clases. Ahorita estamos viendo la relación es un tipo de y la relación es parte de. Hay otros tipos de relaciones que veremos en las siguientes sesiones, que sería, por ejemplo, la relación de uso o dependencia y la relación de asociación, ¿sí? Pero por lo pronto me gustaría que hicieran algún comentario ahorita, aunque sea por chat, de si les queda claro la diferencia entre lo que es la relación de asociación y la relación es parte de, al menos en cuanto a la explicación teórica que acabo de dar ahorita. Vengan las preguntas. ¿Me escucha? Sí. Bueno, lo que yo entendí fue que, por así decirlo, la herencia sería como que tendrían que ser del mismo tipo, ¿no?
Es decir, el alumno pues es una persona, el profesor también y el intendente también. Pero el motor pues no es un coche, sería como un atributo del coche, ¿no? Entonces ahí sería ya más distinto. Sí, en este caso el motor es un atributo de coche, pero el motor también lo estamos poniendo como entidad porque a su vez es algo complejo, o sea, tiene más de un atributo o subatributo, podríamos decir, ¿sí? Como dije hace rato, el motor tiene varios datos que lo identifican, como sería el número de cilindros, el tipo de motor y algunos otros atributos, ¿sí? Lo mismo la transmisión. Tiene más de un atributo a su vez y la transmisión es un atributo de coche. En este caso sería un componente del coche. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿No? Bien, entonces pasemos a ver el ejemplo del contexto de persona, alumno, profesor, intendente. Supongamos que nos piden hacer un programa que permita capturar y desplegar los datos de alumnos, profesores y las personas que pasan por la calle. Entonces, de entrada, desde la perspectiva orientada a objetos, pues yo en el enunciado del problema que me ponen, lo mismo que si no está el enunciado, pero está hablado, empiezo a identificar entidades que representan, bueno, que estarían representadas por un estado y que tendrían un comportamiento, al menos a nivel de atributos. Identifico sustantivos significativos en el enunciado y digo, bueno, aquí los sustantivos más significativos es alumnos, profesor, personas, aunque están en plural, pero yo pues lo digo, bueno, entonces hay una entidad llamada alumno, hay una entidad llamada profesor y hay una entidad llamada persona. También hay una entidad llamada calle, pero pues bueno, me dijeron que, bueno, me están diciendo que solo quieren los datos de, bueno, quieren capturar los datos y desplegarlos de los alumnos, profesores y las personas, no por cuál calle pasan. Entonces, así como que, bueno, entonces calle no la tengo que considerar como una entidad significativa, ¿no? Y entonces digo, bueno, una persona, de manera general, de forma genérica, ¿con qué atributos la puedo representar? A cualquier persona, porque lo mismo un alumno puede pasar por la calle, un profesor puede pasar por la calle, como cualquier otra persona que nosotros no conocemos en el contexto de la escuela. Entonces decimos, bueno, una persona normalmente está identificada por un nombre, un género, fecha de nacimiento, dirección, correo, teléfono, entre muchos otros que puede tener, ¿no? Y un alumno, pues también tiene un nombre, una fecha de nacimiento, una dirección, un género, un correo, un teléfono, pero también tiene una matrícula, está estudiando una carrera. En el caso del profesor, pues también tiene nombre, dirección, correo, género, fecha de nacimiento, teléfono, pero tiene grado de estudios, tiene un número de empleado y tiene una disciplina o que estudió o a la que se dedica actualmente, ¿no? Entonces, para hacer uso un poco de las matemáticas que han visto previamente a esta materia, pues vemos, bueno, vamos a tratar de representar las relaciones un tipo de, o generalización, especialización, que se le conoce así, a través de operaciones con conjuntos. Tomemos como un conjunto a cada una de las entidades, persona, alumno y profesor, y que sus elementos de ese conjunto pues son los atributos que tiene aquí contenidos. Y entonces, si queremos encontrar los atributos que son comunes a todos ellos, pues deberíamos hacerlo a través de la intersección, pero para distinguir la otra operación, pues diríamos que alumno y persona, si hacemos la unión, sería la suma de sus atributos entre persona y alumno. O sea, serían todos los atributos que están en negro más los que están en azul entre
persona y alumno. Uy, entonces eso no nos resuelve lo que queremos. Lo mismo, unión entre persona y profesor, pues sería los que están en persona y en profesor en negro, más los que están en azul en alumno. Y eso no nos resuelve lo que estamos pretendiendo. Pero decimos, bueno, pero también hay la intersección, ¿no? Entonces primero hacemos la intersección entre persona y alumno, y vemos que es nombre, fecha de nacimiento, género, dirección y teléfono. Y luego el resultado de la intersección entre persona y alumno lo hacemos con profesor y vemos que son eso, los que están en negro, nombre, fecha de nacimiento, género, dirección y teléfono. Y de esa manera, pues estamos obteniendo los atributos que son comunes a ella. Entonces aquí teníamos, pues, teníamos primero en un análisis que estamos haciendo, desde que consideramos a la entidad persona individual, luego al alumno y luego al profesor, pero para no tener redundancias, pues recurrimos a eso, ¿no? A esta operación de las matemáticas, de tal manera que las clases pues me quedarían así. En persona pongo todos los atributos que son comunes a las subdivisiones, que son alumno y profesor, ¿sí? Y veo ahí cómo sería la diferencia. Hasta aquí en esta representación que tenemos, pues tenemos la expresión de los conjuntos en su forma natural. Pero vemos que debemos de dejar arriba los comunes y vamos a dejar abajo nada más los que son exclusivos para alumno y profesor. Por lo tanto, las clases nos quedarían de esta manera. En persona quedarían la intersección que había habido, que habíamos encontrado, y a nivel de alumno y profesor quedarán los atributos que son únicos a alumno y que lo distinguen de profesor, y en profesor los atributos que son únicos para profesor y que los distinguen de alumno. De tal manera que nuestra arquitectura de clases o estructura de clases, en el mismo nivel, como aquí a nivel de los hijos, ya la intersección entre los atributos de estos dos conjuntos debe de ser igual a conjunto vacío, ¿sí? Ya ustedes pueden encontrar la expresión de operaciones con conjuntos que les haría obtener los atributos que son exclusivos de alumno y los atributos que son exclusivos de profesor. Podemos dar una recompensa de 5 puntos a aquel que la siguiente clase traiga la expresión matemática de cómo, con qué operación de conjuntos o combinación de operaciones de conjuntos extraeríamos los atributos que son únicos y exclusivos de cada una de las clases hijo. ¿Ok? Entonces, igual, ya cuando ustedes tengan mucha práctica haciendo análisis de problemas desde la perspectiva de objetos, cumpliendo con las reglas, aplicando la teoría del paradigma de objetos, orientado a objetos, entonces ustedes ya no tendrían que pasar por un proceso tan largo como sino irse directo, porque ya con conocimientos que ustedes tienen de las matemáticas o aquellos principios de la ciencia o de la ingeniería que sustentan su razonamiento, mentalmente harán esa distinción y decir, bueno, ok, me están pidiendo que capture los datos de alumno, profesor y de una persona que pasa por la calle. Pues muy claro está, ahí están las entidades que me piden, hago una clase para cada una y como identifico que a final de cuentas un alumno también es una persona y un profesor también es una persona, creo una estructura de clases en la que arriba esté la clase persona como clase padre, como la generalización, y luego tenga en el siguiente nivel a alumno como especialización de persona y también a profesor como especialización de persona. Y cumpliendo la regla de que la intersección entre los hijos, entre las clases de este nivel, debe de ser igual a conjunto vacío, porque la intersección buena ya estuvo y está en la clase padre, en la generalización.
Por eso a la relación es un tipo D, también se le conoce como generalización y especialización. La generalización es persona, la especialización es alumno y especialización es profesor. Entonces, en términos prácticos, pues tendríamos que, tenemos la clase, perdón, si queremos crear objetos individuales a partir de esta estructura de clases, tendríamos un objeto llamado per1 del tipo persona, un objeto AL1 del tipo alumno, un objeto PRF1 del tipo profesor. O si queremos manejar arreglos de objetos, diríamos que tengo el arreglo pers del tipo persona, el arreglo als del tipo alumno y el arreglo PRFs del tipo profesor. Bien, entonces aquí hago una pausa también para dar oportunidad de que ustedes hagan preguntas o comentarios y procederemos siguientes 10 minutos a que ustedes me muestren cualquier código del que han implementado ahorita y se autoevalúen si implementaron bien la herencia y si no la implementaron bien. Que no tenga razón de ser una herencia que hayan puesto. Sin pena, porque aquí venimos a aprender y a la hora de mostrar sus códigos y autoevaluarse es más aprendizaje que el que nada más hayan hecho la práctica y se las vayan a revisar y ponerles una calificación. Es mejor que hagan la reflexión ahorita, que aprovechemos que es presencial la clase, live. Bueno, adelante, denme comentarios de este acetato que está desplegándose. O hagan preguntas. Profe. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta. Digamos que la clase alumnos va a tener, pues, atributos de la clase persona, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos que se pueden crear objetos distintos al alumno y al profesor y van a tener las mismas, pero van a tener otros atributos aparte, ¿no? Pues acuérdese que la regla de herencia es que aquí profesor, por ejemplo, tiene sus atributos en forma local con sus correspondientes métodos, pero profesor hereda todo lo de persona, porque las declaraciones se hacen así. Tengo la clase persona con sus atributos y métodos, y tengo, en el caso de Java, la clase alumno que extiende a la clase persona, y alumno tiene sus propios atributos y métodos y hereda en forma automática todos los atributos de alumno y de persona. Entonces, a la hora que yo creo un objeto AL1 del tipo alumno, estaré manejando los atributos que tiene alumno más los atributos que tiene persona. Esa es la grandeza, que mediante la conexión, en el caso de las sintaxis de Java de extends, tengo mis propios atributos más los atributos de la clase padre. Ok, ya entendí. Gracias. De nada, ¿algo más? ¿No? Miren, la relación de herencia es muy importante porque por ahí hay unas recomendaciones prácticas que en un programa orientado a objetos, si ustedes hacen un programa orientado a objetos, al menos debe de haber una relación de herencia. Entonces, en cada problema que ustedes resuelvan, desde el punto de vista orientado a objetos, deberán identificar una relación de herencia. Si la naturaleza del problema se presta, pues ahí la van a encontrar, la van a generar. Y si no, pues en el peor de los casos, pues la van a localizar en la arquitectura de Java, la que ya usan, porque allí están expresadas muchísimas relaciones de herencia. ¿Sí? Entonces ustedes le pueden ver el árbol genealógico de herencia a las clases en Java. Vamos a ver un ejemplo. Sí, de la clase que más han utilizado, Scanner.
Y aquí está, ¿no? La clase Scanner, ¿sí la están viendo? Aquí arribita luego se pone el árbol de herencia, donde dice que la clase Scanner pertenece al paquete Java útil, pero que su clase padre es la clase Object, que está en el paquete java.lang. Están en diferentes paquetes, pero están conectadas mediante relación de herencia. Y aquí está, ¿no? Su declaración: public final class scanner extend object. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver otra que es la clase JOptionPaint. Y aquí está, la clase JOptionPaint, que por ahí ya han utilizado, tiene un árbol de herencia más largo, son 5 niveles, ¿sí? El primer nivel es el de mero arriba, donde está la clase Object. Si se fijan, la clase Object que se encuentra en Java.lang es la madre de todas las clases en la arquitectura de Java, a nivel de librería, si le quieren llamar así, pero pues aquí le llamamos paquetes. Entonces está la clase JOptionPaint, que es la ventanita bonita y la clase JOptionPaint tiene la clase padre llamada JComponent, que a su vez JComponent tiene como padre a Container, y Container tiene como padre a Component, y Component tiene como padre a Object. Entonces, están en diferentes paquetes, pero están conectadas mediante una declaración de herencia. Aquí está. Public class JOptionPaint extends JComponent. Y si nos vamos a JComponent, que es la clase padre, ¿sí? Tendremos la declaración aquí. JComponent tiene como padre a Container, que tiene como padre a Component y que tiene como padre a Object. Y aquí está la declaración. Public abstract class JComponent extend Container. ¿Sí? Y si nos vamos a Container, pues aquí tiene su árbol de herencia. Container tiene como padre a Component, que a su vez tiene como padre a Object. Y pues aquí tenemos la declaración. Public class Container extends Component. Aquí se va. Entonces, si nos regresamos, pues diría que JOptionPaint tiene sus propios atributos y hereda los de la clase tatarabuelo, ¿sí? Hereda los de JComponent, más los de Container, más los de Component, más los de Object. Ya ustedes pueden ir clase por clase hacia arriba hasta encontrar la suma de todos los atributos, ¿sí? Entonces, cada vez que vean una clase nueva de Java, siempre encuentren su árbol de herencia. Y bueno, los reto a que vean tantas clases de Java como se les ocurra, hasta encontrar el árbol más largo de herencia. En promedio puede haber entre 5 y 7 niveles, pero ¿qué tal que encuentran 8, 9, 10? ¿Vale? Entonces, cada vez que estén usando una clase de Java, búsquenle su árbol de herencia. Y ahí está. ¿Alguna pregunta hasta aquí de cómo vienen las clases de Java orquestadas? Aquí nada más estoy viendo la pura declaración de herencia, a nivel de herencia entre clases, porque herencia simple. En Java nada más puede haber herencia simple entre clases, o sea, la clase JOptionPaint solo puede heredar de una clase padre, que sería la JComponent, pero como Java no permite la herencia múltiple entre clases, también la clase JOptionPaint hereda de la clase JComponent más de la interfase Accessible. Accessible también la pueden ver como una clase, pero con características limitadas o con restricciones, por así decir. Pero bueno, la herencia múltiple ya la veremos en otra
en otra sesión. Entonces, cuando busquen clases en Java, tienen que fijarse en qué paquete están y siempre deben de consultarle su árbol de herencia. El día que quieran sorprendernos en la clase, alguien puede llegar y decir, bueno, encontré una clase que tiene un árbol de herencia de 11 niveles o de 8 niveles, porque en promedio son 5 a 7 más o menos. ¿Algún comentario? ¿No? Ok, pues alístense, solo tenemos 8 minutos para que ustedes me muestren algún código en el que usaron herencia, simplemente donde usaron la palabra clave extend, y veremos si tenía razón de ser o no. Adelante. Vamos, porque solo tenemos 8 minutos.